tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de este canal de YouTube que se llama El Philip, con las historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo. Y claro que el día de hoy tenemos una historia tremenda porque es fin de semana, tenemos nuestro podcast, pero fíjense que el día de hoy quisimos hacer algo un poco diferente, y es que tenemos varias historias que nos han estado pidiendo y que por alguna razón, y sobre todo por cuestiones de tiempo, no hemos podido hacer. Entonces, el día de hoy dije, pues es sábado, pues podemos poner otra historia que no sea precisamente como el resumen semanal. Y vaya que había cosas que contar también de los artistas de quienes hablamos, pero nos habían pedido mucho esta historia. Por eso es que se las voy a platicar, porque miren, tiene que ver con tremenda traición, pero tremenda. Fíjense, luego muchas veces uno dice, ay, es que mi ex me traicionó. No, esas son cosas de primaria. No, 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 no. Lo que le hicieron a varios personajes de los que les voy a platicar hoy, eso sí es una traición de un nivel en donde pues, les costó la vida. Nada más a ese nivel, imagínense nada más, les costó la vida. Traición, ambición, poder, miedo. No, 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 no. Esta historia tiene de todo, la verdad, y forma parte de la historia de nuestro país. Está bien, bien, bien interesante la historia que les voy a platicar el día de hoy. No se la pueden perder, pero antes de iniciar, y como lo hacemos todos los días, los quiero invitar a que si ustedes nunca se han suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor háganlo. De verdad, no les cuesta ni un centavo, y además YouTube les puede avisar si activan sus notificaciones en qué momento arrancamos los en vivo o subimos un videito grabado. Pero además también recuerden que además de suscribirse a nuestro canal de YouTube, El Philip, también tenemos Instagram, tenemos X, tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos podcast. En fin, ustedes solamente escriban El Philip y ahí les vamos a aparecer en todos lados. Y si nos escuchan en podcast, recuerden que ahí ya no tenemos saluditos, no tenemos nada. Nos vamos directitos con la historia, porque todas las que contamos, como no son historias mías, son historias de los famosos más famosos de México y de todo el mundo, la verdad es que están bien, bien, bien bonitas. No es por nada, pero sí. Oigan, pues fíjense, les voy a contar la historia. Todos los países tienen o a su primer ministro o a su presidente del país, ¿no? Todos los países. Pero ¿se imaginan ustedes a un presidente o expresidente? Bueno, pues es que ya no vive, ¿verdad? Pero a un expresidente mexicano que su cargo como presidente haya sido el más corto en toda la historia del México en todos los años. Bueno, ustedes dirán, ¿cuánto pudo haber durado el periodo más corto para un presidente de México? ¿Un año? ¿Medio año? ¿3 meses? ¿Un mes? ¿15 días? ¿Una semana? ¿Un día? ¿12 horas? No, hombre. La historia de este personaje es la historia del presidente de México que duró en su cargo 45 minutos. Así como lo oyen, 45 minutos en el cargo como presidente de la República, y protestó y todo el asunto, ¿eh? Pero ¿por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hoy les voy a contar la historia de un hombre llamado José Domingo de la Calzada Manuel María Lascurain Paredes. Ay, Dios mío, pues tiene nombre muy, muy, muy largo. En realidad, a él se le conoció como el presidente fugaz de México. Estamos hablando que este personaje nació hace, ay, Dios mío, 169 años, que nació un 8 de mayo de 1856. Fíjense de qué México estamos hablando, que él nace en un lugar llamado el Rancho La Romita. Y el Rancho La Romita era lo que hoy quienes vivimos en la Ciudad de México conocemos como la colonia Roma Norte, allá en la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. De hecho, para quienes conocen la Ciudad de México, está el Metro Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Sale uno del Metro Cuauhtémoc y depende de qué lado salga uno, ¿verdad? Pero digamos que de un lado hay un mercado y del otro lado está los teatros.
¿no? Que ahora se llaman, ay, no sé cómo se llaman, antes eran los Telmex, ahora no sé cómo se llaman. Bueno, pues resulta que ahí justamente detrás de estos teatros estaba lo que era conocido como el rancho La Romita. Y justamente en este lugar es donde nace Pedro Lascurain, que es como su nombre más corto, como muchos lo ubicamos. Fíjense que era un México tan distinto, era un México tan diferente, pero además, aunque era prácticamente un México despoblado, resulta que este rancho, este lugar, pues era donde vivía gente de buena posición económica, la gente que tenía dinerito. Y ahí nació justamente, bueno, más bien ahí vivía don Francisco Lascurain y Casa y su esposa Ana Paredes Cortés. Bueno, la historia de Ana Paredes Cortés es una historia también muy interesante, porque resulta que ella era, ay, Dios mío, ¿cómo se le puede decir? Ella era hija, bueno, no, digamos que tenía parentesco con gente muy importante del virreinato. Estamos hablando de gente, bueno, que gobernaba, que mandaba, que tenía muchísima importancia en nuestro país. Resulta que este matrimonio, tanto de Ana Paredes y Francisco Lascurain, tuvieron 2 hijos. Ángeles, la mayor, y después tuvieron a Pedro Lascurain. Bueno, resulta que ellos ya traían de alguna manera la herencia política. ¿Por qué? Porque estos muchachitos eran nietos del general Mariano Paredes Arrillaga. Este señor había sido presidente de nuestro país, presidente de México. Realmente gobernó muy poquito, por ahí de 1846. Pero les digo que por el lado del papá y por el lado de la mamá, resulta que la familia eran de origen del País Vasco, ahí había nacido. Y resulta que una vez que la familia, tanto de Pedro Lascurain como de Ana, se establecen en México, resulta que don Pedro, papá, se convierte en un empresario, él era veracruzano, por cierto. Y fíjense que atendiendo sus negocios, logra hacerse de un buen dinerito. Y para ellos, mantener a sus hijos, pues no era realmente un problema. De hecho, a los niños, a Pedro Lascurain y a su hermana Ana, los mandaron a escuelas, pero de las mejores escuelas que había en aquel momento. Bueno, fueron criados bajo la religión católica, una religión que en ese entonces era mayoría en México. No sé ahora, porque pues ahora han surgido muchas ideologías, muchas religiones, pero en aquel momento la religión católica era la que predominaba en todo México. Bueno, pero además esta familia Lascurain tenía muy buena reputación, muy buena. Era como, tenía fama de ser una familia muy importante. La casa donde vivían ellos era la casa grande. Así cuando hacían referencia a ellos, eran los señores Lascurain. Y por eso es que la familia estaba muy interesada en que principalmente los hombres, los varones de esa familia, tuvieran una educación y una preparación académica de lo mejor, de lo mejor. Entonces Pedro, el hijo, se cría, sí jugando, sí teniendo amigos, llevando una vida, digamos, como cualquier muchacho de su edad, pero le enseñaron que lo primero era la escuela, lo primerito. Hace su kinder, su primaria, su secundaria, su preparatoria, y cuando tiene que entrar a la universidad, fíjense que entra a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que era una de las escuelas de más prestigio y muy caras, y ahí entró a estudiar leyes, Pedro. Bueno, y la terminó su carrera sin mayor problema. Cuando Pedro termina la carrera tendría unos 24 años, más o menos, que estamos hablando por ahí de 1880, imagínense nada más en qué época. Bueno, ya una vez con su licenciatura terminada, Pedro comienza a trabajar en el ayuntamiento de la Ciudad de México y después de ahí se convierte en director de la Escuela Libre de Derecho, que era, o bueno, sigue siendo hasta el día de hoy una institución también de mucho prestigio. Bueno, pasa el tiempo y Pedro ya ganaba su buen dinerito, ya tenía sus cositas, pero él decide poner un despacho de asesoría legal.
despacho de abogados. Y este despacho lo pone justamente en el centro de la Ciudad de México. ¿Saben? Bueno, para quien ubica la Ciudad de México muy bien, en la calle de la República de Guatemala, ahí es donde estaba el despacho de Pedro. Bueno, pues resulta que la estabilidad económica ya no venía nada más de la familia, del papá. Ahora Pedro también ya generaba sus propios recursos, su propio dinero, y le iba bastante, bastante bien. Bueno, de repente un día, Pedro conoce a una maestra, a una docente muy guapetona, mucho, María Enriqueta Flores Manzanera, esta muchacha. Fíjense que esta muchacha era nada más ni nada menos que descendiente directa de don Manuel Antonio Flores Maldonado Martínez. Este señor había sido virrey de la Nueva España. Bueno, estamos hablando por ahí del año 1787, 1788, por ahí, más o menos. Entonces, una mujer que tenía su importancia. Resulta que Pedro y María se hacen novios y se casan en 1891. Pedro ya tenía para aquel momento sus 35 años, ya no era un jovencito. Se convierten en papás y tienen 4 hijos: Pedro Junior, Ana María, Fernando y Francisco. Todo estaba bien, todo estaba perfecto, ¿no? En la vida de Pedro. Resulta que llega el año 1901 y muere don Francisco, el papá de Pedro. Y resulta que Pedro queda no solamente como albacea de todas las propiedades y de todo el dinero que tenía su papá, sino además queda como titular de todo, todo. Prácticamente era el heredero, porque además en esos años se les daba mucha importancia a los hijos varones y casi no había reconocimiento para las mujeres. Se decía, si tú quieres tener algo, que te lo dé tu marido cuando te cases. En cambio, con un hijo varón, cuando se case, le tiene que proporcionar algo a su mujer. Por eso es que a las mujeres casi nunca les heredaban. Y resulta que Pedro prácticamente recibe todo, todo lo que tenía su papá, y que, como ya les decía yo, era un hombre de dinero. Bueno, entre las propiedades que le deja su papá a Pedro estaba el potrero de la Romita, que era donde él había nacido. Estaba también una muy buena cartera de clientes como abogado. Le deja varias cosas, varias cosas. Pero ahora con la herencia de su papá y la fortuna de él mismo, oigan, su importancia económicamente se hizo muy notable, mucho, 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 muy, muy notable. Y entonces Pedro comienza a invertir su dinero en diferentes empresas. De hecho, él se hace de una compañía que se llamó en esos años Fraccionadora de la Calzada de Chapultepec, que esta empresa convierte a Pedro en uno de los empresarios inmobiliarios más exitosos y prósperos de aquellos años. Le fue económicamente muy bien. Todo estaba excelente. Pedro tenía sus hijos, tenía su esposa, era empresario, abogado, no le faltaba nada. Pues viene la Revolución Mexicana, que está ya en 1910. Y con la Revolución Mexicana viene el derrocamiento de don Porfirio Díaz, este dictador. Pero fíjense que cuando el presidente Francisco I. Madero, o Francisco I. Madero, quien se convierte en presidente, asume el poder, se queda en el poder, cuando logran sacar y hacer que salga exiliado Porfirio Díaz, resulta que Francisco I. Madero, que conocía perfectamente el trabajo como abogado de Pedro Lascurain, lo nombra como su secretario de Relaciones Exteriores. Tú vas a hacer cargo de esta secretaría. Y resulta que, como estaba el asunto de la revolución, no lo puede hacer de una manera, digamos, ligada, o sea, no fue así. Lo hizo en dos periodos. Hagan de cuenta que un periodo lo hizo en abril de 1912 y el otro a partir de enero de 1913. Pero Pedro Lascurain cumplió con ese cargo, ¿no? De secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, pues a final de cuentas, Pedro pues pasó a ser un empleado de gobierno, a final de cuentas. Y su perfil que él manejaba como empleado era un perfil discreto, no es que haya sido así como de, ay, el canciller, no, 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 él se manejaba bastante, bastante discreto. Fíjense que el físico de Pedro era alto, pero su rostro, como lo podemos ver, era un rostro tranquilón, sereno. Quien lo conocía decía que era un señor amable, discreto, cortés,
un tipazo, así lo ubicaban. Pero teniendo un cargo como canciller, teniendo un cargo como secretario de Relaciones Exteriores, la gente decía: "No, Pedro, tú necesitas ser más fuerte porque tienes un carácter muy débil", y de eso se van a agarrar mucha gente. Y ahorita que traemos el problema de lo de la revolución, necesitamos que tengas carácter, pero Pedro no, Pedro era mucho más tranquilo. Bueno, pues resulta que Francisco I. Madero fue quien lo nombra como secretario de Relaciones Exteriores. Y Pedro, pues, estaba contento con este cargo, porque además Pedro tenía, de acuerdo a las leyes de aquel momento, la posibilidad de convertirse en presidente de la república, y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, resulta que llega el año de 1911, la revolución estalló en 1910. Pues, desafortunadamente, Francisco I. Madero, que ya había asumido la presidencia, mantuvo la estructura de gobierno tal cual lo había manejado Porfirio Díaz. Obviamente, esto hizo que los grupos que estaban apoyando la revolución y que apoyaban en algún momento a Francisco y Madero, decían: "¿Por qué no haces cambios? ¿Por qué no estás cumpliendo con lo prometido, Francisco? Si se supone que sacamos a Porfirio Díaz para tener un gobierno distinto y tú estás haciendo exactamente lo mismo que él hacía, ¿por qué nos estás haciendo eso?". Fíjense que decía Francisco I. Madero en aquel momento que no podía hacer cambios profundos, porque si los hacía, esto iba a hacer que se alterara la estabilidad del país, que de por sí estaba pasando por la Revolución Mexicana. A eso se suma que por ahí del año 1912, 1913, Estados Unidos exigía a México medidas más agresivas para la protección de sus ciudadanos, porque recordemos que muchos de ellos, por medio de los caudillos revolucionarios, fueron despojados de sus tierras, fueron sacados de muchos lugares, de sus lugares de donde vivían. Entonces Estados Unidos comenzó a presionar mucho al gobierno de México para que fuera más enérgico y se protegiera más a los ciudadanos estadounidenses. Bueno, pues resulta que la gente que era, digamos, los más pobres, los que no tenían quien los defendiera, eran los que se ubicaban o se identificaban, más bien dicho, con la política de Francisco y Madero. Entre ellos estaban los revolucionarios, Pancho Villa, Emiliano Zapata, varios, que hoy sabemos, pues, que fueron revolucionarios de hueso colorado. Pero cuando tanto Villa como Zapata se dan cuenta que Francisco y Madero no cumplía con lo prometido, pues lo comenzaron a considerar como un traidor a Francisco y Madero. Porque, por ejemplo, Zapata le había pedido, cuando tú llegues al poder, tú que eres también revolucionario, Francisco y Madero, prométeme que vas a hacer una reforma agraria integral, porque como les digo, antes la tierra se les daba a los dueños, a los caciques, a los hacendados, pero lo que quería Zapata era que ahora la tierra fuera de quien la trabajara. Y resulta que eso era un compromiso que tenía Francisco y Madero con Zapata, pero cuando llega al poder Madero no lo cumple. Entonces, para Zapata, para Villa y para otros caudillos revolucionarios, esto era como un incumplimiento a la palabra. Y entonces, pues decían, es un traidor, Francisco y Madero. No puede ser que ahora nos venga a dar la espalda. Bueno, fíjense que, por un lado, los revolucionarios, a excepción de Villa, que Villa sí lo quería, pero los revolucionarios estaban en contra de Francisco y Madero. Pero la gente rica, la gente de dinero, tampoco querían a Francisco y Madero. Y no lo querían porque decían, es que es un gobierno tibio. Quiere quedar bien con la revolución, pero también quiere quedar bien con los hacendados. O sea, esto no está bonito. Ahí es donde viene el quiebre y viene el rompimiento de varios grupos revolucionarios. El único que se mantuvo leal a Francisco y Madero fue Pancho Villa. Él sí, porque él decía que era, lo llamó el profeta, no, el apóstol de la revolución, a Francisco y Madero. Bueno, pues resulta que llega el 13 de febrero de 1913 y ese día ocurre un golpe de estado militar en contra del gobierno de Francisco y Madero. En los libros de historia de nuestro país, a este episodio se le conoce como la decena trágica, así es como se le llama. Bueno, este golpe de estado
estuvo encabezado por el general Manuel Mondragón, que es un general, perdón, del ejército que se le considera como un general traidor, que en realidad lo que buscaba Mondragón era poner en libertad a personajes como Bernardo Reyes o a Félix Díaz. Félix Díaz era sobrino de Porfirio Díaz. Estos señores eran opositores al gobierno de Francisco I. Madero. Bueno, estaban encarcelados, cada uno estaba en cárceles distintas. Entonces, fíjense que quienes hicieron el golpe de Estado buscaron apoyo de todos lados, de todos lados. Y quien quiso participar fue el gobierno de Estados Unidos en este golpe de Estado, pero no directamente el gobierno de Estados Unidos. Lo hicieron a través de ¿cómo se llama esto? El embajador de Estados Unidos en México, que en esos años era don Henry Lane Wilson, que está considerado en la historia como uno de los peores embajadores que ha existido en nuestro país porque a ese señor buscaba, háganme cuenta que era Donald Trump, buscaba cualquier pretexto para que Estados Unidos interviniera en lo que pasaba en nuestro país. Y de hecho, este señor, el diplomático, tenía amenazado a Pedro Lascurain, que era secretario de Relaciones Internacionales, de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque siempre le decía, tú como canciller tienes que poner orden, porque si tú no pones orden, yo voy a pedirle a mi gobierno, al gobierno de Estados Unidos, una intervención armada para poner orden aquí en México, porque ustedes no lo saben hacer. Bueno, lo que en ese entonces no se sabía es que este señor, el embajador de Estados Unidos en México, no estaba autorizado por Washington para decir esas cosas. Él lo decía a título personal, porque era lo que él quería que ocurriera, más no porque así se lo indicara el presidente de Estados Unidos. Bueno, pues finalmente, fíjense que este señor, el embajador de Estados Unidos en México, hablaba con otros embajadores de otros países para que hicieran exactamente lo mismo, amenazar a México para que hicieran lo que ellos querían y no lo que el gobierno hubiera decidido. Bueno, este señor, el embajador de Estados Unidos en México, era un opositor a muerte de Francisco I. Madero, pero un opositor. Fíjense que en un principio, el objetivo del golpe de Estado que se dio en ese 1913 era sacar de la cárcel a Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, y llevarlo al poder, quitar a Francisco I. Madero y poner a Félix Díaz, ahí el sobrino de Porfirio. Bueno, pues resulta que cuando se inicia este golpe de Estado, que además duró 10 días, este golpe, en donde fue una lucha, pero fue una lucha encarnizada y se llevó a cabo afuera del Palacio Nacional de la Ciudad de México, en el mero Zócalo. Ahí fue. Fíjense que muchos militares de alto rango traicionaron a Francisco y Madero, muchos. El único que se mantuvo leal a Francisco y Madero fue Felipe Ángeles, el general Felipe Ángeles. Él sí, pero los demás traicionaron prácticamente al país y al gobierno y se suman, obviamente, al golpe, estos militares. Bueno, algunos otros militares, pues dijeron, yo no me meto, ni para bien ni para mal. Yo no voy a defender a Francisco y Madero, pero tampoco voy a defender a los golpistas. Bueno, era como si dijeran, ay, cuando termine el pleito me avisan quién ganó y a ese yo lo voy a apoyar. Pero muchos no se metieron ni para bien ni para mal. Pero algunos otros militares sí se mantuvieron leales al gobierno de Francisco I. Madero y de hecho arriesgaron su vida y pelearon en contra de los golpistas. Entre ellos hubo un general llamado Lauro Villar. Lauro Villar protegió a Francisco I. Madero hasta donde pudo, pero un día hubo un fuego cruzado y en ese fuego cruzado le dan un balazo a Lauro Villar. Resulta que Francisco I. Madero, quien era presidente en ese momento de México, se acerca a él, lo felicita por haber cumplido con su trabajo y le dice, tienes una licencia para que vayas a tu casa, para que te recuperes, para que te tomes el tiempo que te tengas que poner, que tomar y regresas cuando tú te sientas bien. Le dio un abrazo y se fue, ¿no? Este señor Lauro. Bueno,
Pues Lauro era quien había hecho muchas estrategias para cuidar a Francisco y Madero, pero ya no estando él, ya no estando Lauro, pues toda esa estrategia que había creado para cuidar al presidente se vino abajo. Ya no había quien cuidara y todo esto, toda esta gente que estaba alrededor de Francisco y Madero, la gran mayoría, eran traicioneros, eran traidores, la gran mayoría. Bueno, pues resulta que había que nombrar a un nuevo general para cuidar a Francisco y Madero. Y se les ocurre nombrar a un personaje llamado Victoriano Huerta. Fíjense que lo que no sabía, obviamente, Francisco y Madero, es que Victoriano Huerta ya tenía mucho tiempo reuniéndose a escondidas con los golpistas. Estaban planeando cómo sacar del poder a Francisco y Madero. Y resulta que fue él, este señor, Victoriano Huerta, quien se queda a cargo de la seguridad del presidente, de Francisco y Madero. Una vez teniendo este cargo, pues la traición de una manera completa se consumó. Francisco Madero y el vicepresidente del país, José María Pino Suárez, fueron capturados y fueron encarcelados. Estuvieron en la cárcel de Lecumberri, el Palacio Negro de Lecumberri, que hoy está convertido en el Archivo General de la Nación. Bueno, resulta que Victoriano Huerta quería que tanto Francisco y Madero como José María Pino Suárez firmaran su renuncia. Él ya tenía todo un plan hecho, todo. Entonces, Victoriano Huerta, como era el traidor mayor, dijo, si yo voy, a mí no me va a firmar nada, porque él pensaba que yo lo estaba cuidando, pero pues ya lo traicioné. Entonces manda a un embajador, pero tenía que ser alguien neutral, tenía que ser alguien que tuviera buen ascendente sobre Francisco y Madero. Y se le ocurre mandar nada más ni nada menos que a Pedro Lascurain, el secretario de Relaciones Exteriores. Pedro Lascurain llega a la cárcel donde estaba tanto Francisco y Madero como José María Pino Suárez. Y el encargo que llevaba Pedro Lascurain era, tú tienes que persuadirlos para que te firmen la renuncia sí o sí. Si tienes que amenazar, amenaza, si tienes que gritar, grita, si tienes lo que tengas que hacer, pero hazlo. Entonces, resulta que llega Pedro Lascurain a la cárcel, en donde estaban los presos. Pero para ese momento, Francisco y Madero ya había tomado la decisión de renunciar, pero sí, él iba a renunciar, pero iba a poner sus propias condiciones, no iba a renunciar de a gratis. Entonces, le pidió a Pedro Lascurain que él se encargara de que todas las peticiones que iba a hacer Francisco y Madero se cumplieran. Miren, le dijo, primero tienes que arreglar lo de mi renuncia. Después tienes que arreglar la manera en la que yo pueda salir del país. También el vicepresidente Pino Suárez, en total seguridad. Pero mira, para que no se te vayan a olvidar las cosas, y se saca de su abrigo, se saca una tarjeta de estas de presentación, Francisco y Madero, como presidente de México todavía. Y atrás empieza a escribirle las peticiones que quería a cambio de su renuncia. Fíjense que dentro de las cosas que quería Francisco y Madero era que se pusiera inmediatamente en libertad a los oficiales y a los jefes de su Estado Mayor Presidencial, entre ellos al general Felipe Ángeles, que también estaba encarcelado, pero también le pedía que liberaran sí o sí a su hermano, al hermano del presidente, a Gustavo Madero. Lo que no sabía Francisco y Madero es que su hermano Gustavo, en ese momento, ya había sido asesinado por órdenes de Victoriano Huerta. Y le dijeron que sí, ¿no? Que la petición, pues ahora sí que la iban a llevar con Victoriano Huerta. Bueno, pues resulta que también le pedía un tren especial. Le dijo, necesito un tren especial que vaya de la Ciudad de México hacia Veracruz. En este tren necesito un vagón, necesito un espacio para que ahí pueda viajar mi hermano Gustavo sin saber que el hermano ya no vivía, para que pueda viajar Felipe Ángeles, para que pueda viajar Pino Suárez, para que pueda viajar yo, todos con nuestras respectivas familias, todos, nadie se va a quedar. Pero además también quiero que me paguen
mi sueldo, lo que me deben y el sueldo de Pino Suárez. Además, también quiero que Victoriano Huerta te escriba una carta, te haga una carta donde se ofrezca a conservar, se comprometa más bien, a conservar el orden constitucional en todos los estados, en todo México. Además, que no me persiga a mí, que no persiga a mis amigos, que nos dé toda clase de garantías y de seguridad en nuestro viaje a Veracruz. Y le empieza a pedir más y más y más y más cosas. Oigan, quién sabe cómo ocupó todo eso en una tarjetita, pero esa tarjeta se la dio a Pedro Lascurain. Bueno, pues resulta que Pedro le dice, usted no se preocupe. Recordemos que Francisco I. Madero le había dado el cargo de secretario de Relaciones Exteriores a Pedro Lascurain. Entonces Pedro le tenía cariño y le tenía aprecio a quien era todavía su jefe. Entonces Pedro sale de la cárcel y se va con Victoriano Huerta a tratar de conseguir todo lo que su jefe todavía le había pedido, todas las peticiones. Bueno, pues resulta que logra gestionar algunas. En algunas le dijeron que sí, está bien, dile que sí, que no hay problema. Pero Huerta, Victoriano Huerta, nunca firmó nada en donde se comprometiera a mantener con vida a Francisco y Madero y a todos sus colaboradores. Bueno, Pedro Lascurain regresa a la cárcel a ver a Francisco y Madero y le dijo, señor, tiene sus cartas de renuncia, ya le conseguí lo que me había pedido y todo va a estar bien, todo va a quedar en santa paz. Madero y Pino Suárez le entregan las cartas a Pedro Lascurain. Fíjense que inmediatamente que Pedro recibe las cartas, Francisco y Madero deja de ser presidente en ese momento, pero el poder presidencial recayó sobre el secretario de Relaciones Exteriores, que era Pedro Lascurain Paredes. ¿Por qué? Porque así lo mandaba el artículo 81 de la Constitución de 1857. Porque además, en el año de 1904, el 6 de mayo, hubo una reforma a esta ley en donde decía claramente que ante la falta de un presidente o de un vicepresidente, sería el secretario de Relaciones Exteriores el que se iba a encargar del poder ejecutivo. Él quedaría como presidente interino. Entonces, cuando Pedro Lascurain le acepta las cartas de renuncia a Pino Suárez y a Francisco I. Madero, él estaba aceptando el cargo como presidente. Bueno, pues resulta que ya como presidente de la República, le hace jurar a Victoriano Huerta. De hecho, fíjense, Pedro Lascurain lleva a Victoriano Huerta a un altar donde estaba la Virgen de Guadalupe y le dijo: Victoriano, por la Virgen de Guadalupe, prométeme que vas a proteger las vidas de mi jefe, de Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Ah, sí, le dijo, tú no te preocupes, le dijo Victoriano Huerta. Pues, ¿qué creen? Que Victoriano Huerta no solamente era traidor, porque era un gran traidor, además era un tremendo chismoso mentiroso. El caso es que una vez que las cartas se entregan, las cartas de renuncia, y que Pedro Lascurain asumiera de manera constitucional y legítima la presidencia de México, esto fue el 19 de febrero de 1913 a las 5:15 de la tarde. A esa hora se convierte Pedro Lascurain en presidente de la República. Bueno, lo primero que hace, digamos que su primer mandato como presidente de la República, fue nombrar a Victoriano Huerta como su nuevo secretario de Relaciones Exteriores, es decir, el cargo que tenía Pedro. Bueno, hace ese nombramiento, toma protesta, sí quiero ser el presidente de la República Mexicana, bla, 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 bla. Eso fue a las 5:15 de la tarde, a las 5:15. Pues a las 6 de la tarde, Pedro Lascurain estaba renunciando a su cargo como presidente de México. Solo 45 minutos en el cargo, 45 minutos. De hecho, es el periodo más corto registrado en la historia de nuestro país para un presidente de la República.
Incluso hay un récord Guinness por ser el periodo más corto de haber sido presidente. Bueno, las razones de la renuncia de Pedro Lascurain a solo 45 minutos de haber sido presidente, se cree que pudo haber sido por presiones de Victoriano Huerta, porque además Pedro Lascurain sabía que nunca lo iba a dejar gobernar libremente Victoriano Huerta. No se quiso arriesgar, no quiso jugar con fuego. Victoriano Huerta sabía además que Pedro Lascurain era un hombre débil, que era un hombre tibio, que era miedoso. Pedro Lascurain siempre le tuvo un miedo enorme a la muerte. Entonces, para Pedro Lascurain fue más fácil decir, prefiero que digan aquí corrió que aquí murió, y renunció. Fíjense que algo raro y algo extraño, pues vamos, se sabe que Victoriano Huerta ya tenía todo planeado, todo. Tan tenía todo planeado que tenía listo o lista el acta donde Pedro Lascurain asumía el cargo como presidente de la República, pero también tenía lista la carta de renuncia. Él ya tenía todo, todo. Entonces, en esos 45 minutos en donde Pedro Lascurain fue presidente de la República apegado a la Constitución, Victoriano Huerta es nombrado secretario de Relaciones Exteriores y de acuerdo a la Constitución, como ahora Pedro Lascurain había renunciado, a quien le correspondía tomar el poder de nuestro país era justamente a él, a Victoriano Huerta. Todo estaba perfectamente armado, todo ya lo tenían establecido punto por punto. Bueno, una vez ya siendo presidente, este señor Victoriano Huerta fue a ver a Francisco I. Madero y le dijo, oye, pues, ¿qué crees? Nomás vengo a decirte que yo, Victoriano Huerta, mandé a matar a tu hermano Gustavo. Te lo digo para que lo sepas, nada más. Pues resulta que Victoriano ya se la tenía guardada a Pino Suárez y a Francisco I. Madero. Y el 22 de febrero del año 1913, resulta que Francisco Madero y José María Pino Suárez fueron fusilados afuera de la cárcel de Lecumberri. Lo hicieron de esta manera porque ellos hicieron correr la noticia o la versión de que tanto Pino Suárez como Francisco y Madero habían querido escapar. Entonces, pues que no les quedó de otra más que dispararles para que no huyeran. Esto enojó muchísimo a Francisco Villa, que era su leal amigo de Francisco y Madero, y juró que iba a vengar su muerte, Pancho Villa. Bueno, ya después, en una ocasión que Pancho Villa estaba en la Ciudad de México, fue al Panteón Francés a ver la tumba de su gran amigo. Y ahí se puso llore y llore y llore. Fue la única vez que vieron llorar a Francisco Villa. Bueno, pues resulta que ya como presidente de México, Victoriano Huerta instaura nuevamente una dictadura militar como la que había ocurrido con Porfirio Díaz. Bueno, pues miren, tal cual. Aquí la ventaja fue que el gobierno de Victoriano Huerta en realidad tampoco es que haya durado tanto, duró solamente un año, afortunadamente. Pero aún así, a pesar de que Pedro Lascurain había sido utilizado por Victoriano Huerta, el que quedó como traidor fue Pedro Lascurain. A Pedro Lascurain no lo bajaban de traicionero, no solamente había traicionado a Francisco y Madero, a toda la causa revolucionaria. Y eso era algo que la gente no le perdonaba. Miren, a Pedro Lascurain cada que se lo encontraban en la calle, lo insultaban, le aventaban cosas. Generalmente eran personas que estaban muy metidas en el tema de la Revolución Mexicana. Pedro Lascurain no aguantó tanto, pues como ahora decimos, ¿no? Tanto hate. No aguantó tanto. Y solito, ahora sí que se autoexilió en el extranjero durante algún tiempo. En ese tiempo que Pedro Lascurain estuvo fuera de México, le fueron embargados o confiscados todos sus bienes, pero de una manera ilegal, no fue ni siquiera algo legal. Posteriormente, Pedro Lascurain regresa a México. Cuando Pedro Lascurain regresa, ya había pasado incluso la muerte de Venustiano Carranza. Pero fíjense que
aunque ya la historia de México era otra, ya había pasado prácticamente el tema de la revolución, cada persona que veía a Pedro Lascurain no lo bajaban de traicionero. Y Pedro se la vivía justificando. ¿Por qué me dicen traicionero? A mí no me digan traidor. Yo nunca confabulé nada en contra de Madero. Yo a él lo quería mucho, era mi gran amigo. Él me dio la oportunidad de estar como secretario de Relaciones Exteriores. Yo, la verdad es que ni siquiera quise estar presente cuando ejecutaron a Madero y a Pino Suárez, pero la gente se lo traía cortito, cortito. Cuando le dijeron: "Bueno, ¿y por qué no quisiste estar cuando los fusilaron?". "No, porque mi religión no me lo permite", dijo en ese momento, Pedro Lascurain. Bueno, durante mucho tiempo explicó Pedro Lascurain que él no había tenido nada que ver con el complot que se le hizo a Francisco y Madero. Así se la vivió prácticamente toda su vida, justificándose. Cuando Pedro Lascurain cumple 93 años, dio todavía una entrevista. Y fíjense que en esa entrevista dijo que aunque a él no le gustaba hablar de esos temas que habían ocurrido y que fueron muy lamentables, dijo en aquel momento, y lo dijo textual: "Mi único propósito había sido obtener garantías que pusieran a salvo la vida del señor Madero, el apóstol de la revolución, pero fue el malvado engaño", dijo, pero fue un malvado engaño, dijo, porque muy pocas horas después de sentarme a platicar y de que me garantizaran que su vida iba a estar intacta, el presidente estaba siendo fusilado. No quiero decir más, pero yo no fui. Y eso lo dijo todavía cuando tenía 93 años, imagínense nada más. Bueno, pues aun cuando él repitió estas palabras: "Yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice", al día de hoy la gente que lo recuerda o que lo tiene presente como parte de los presidentes de México, lo siguen considerando un traidor, lo siguen considerando como parte del complot que llevó a la muerte de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Fíjese que después de vivir todas estas situaciones, Pedro Lascurain se retiró del todo lo relacionado a la política y siguió ejerciendo su profesión como abogado. Ya lo hacía para situaciones privadas, ya no para cosas de la política, ya era para asuntos privados. Pero fíjense que a pesar de que él seguía trabajando como empresario inmobiliario, que era el negocio de su papá, con algunos terrenos que su papá mismo le había heredado y con algunas inversiones y con la ayuda de algunos socios, logró también restablecer su economía y le empezó a ir muy bien. Pero además Pedro Lascurain, independientemente que haya sido empresario y haya tenido su buen dinerito, también llegó a trabajar como profesor en la Escuela Libre de Derecho. También fue rector de esta misma escuela y cuando termina su gestión, entró como rector honorífico. Pero además, fíjense que don Pedro Lascurain también publicó varias obras sobre el derecho civil y el derecho comercial. Eh, Don Pedro Lascurain se encontraba viviendo en su casa de la Ciudad de México, cuando un 21 de julio de 1952 murió. Tenía 96 años, don Pedro Lascurain. Hasta el día de hoy se sabe que este expresidente ha sido el expresidente más longevo en toda la historia de nuestro país. Los restos de don Pedro Lascurain fueron depositados en la cripta familiar del Panteón Francés de la Ciudad de México. Ahí es donde se encuentra. Fíjense cómo la historia de Pedro Lascurain es una historia de traición a más no poder, en donde fue utilizado, pero el simple hecho de ser utilizado bastó para que mucha gente lo ubicara como el gran traidor, cuando en realidad el gran traidor había sido Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta sí es visto como un traidor, pero no al nivel de todas las cosas que hizo y que le hizo a muchísima gente, no a pocas. Pero como dicen por ahí, pues pagan justos por pecadores. Pero bueno, pues esa es parte de la historia de un presidente de México que duró en el cargo solo 45 minutos, don Pedro Lascurain, y les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Su historia es muy amplia, muy amplia. Quisimos resumirlo un poquito, ojalá haya sido entendible porque ahí son fechas,
nombres, situaciones, y ya saben, no es tan sencillo, pero sí lo hacemos con todo el gusto del mundo, el platicarles estas historias de famosos y por supuesto que en un fin de semana se antoja para escucharlas. Por lo pronto, pues ya nos vamos. Muchísimas gracias nuevamente por conectarse con nosotros. Gracias a Omercito Benumea, gracias a Dani Hijo, gracias a Javi también y principalmente gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado y habernos apoyado. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip, cuídense mucho, adiós.